Bueno, ahí estamos ya grabando. Julio, ¿alguna palabra? ¿Algún... Muy bien, ya está de viaje. Bueno, saludamos a todos, todas, todes. Como les dije hoy en un mail que les envía a todos, muy contento estamos iniciando este sexto curso, porque creo que venimos haciendo, bueno, un interesante recorrido. Nos queda muy poco, 2 meses y medio, y creo que es oportuno, bueno, reforzar los pequeños esfuerzos que hagan falta para poder llegar al 22 de diciembre, bueno, con todas las actividades concretadas. El curso que hoy iniciamos tiene varias características como todos los cursos, pero en particular este. Este curso está integrado, bueno, vamos a poner para compartir así. Ahí vamos poniendo, ponemos pantalla completa. Ahí estamos, ¿se ve bien? Sí, pero no en pantalla completa, aquí que Ah, ¿no? se ve el listado de filminas y la filmina proyectada principal. Ahí está. Ahora sí, ¿no? Sí, Bueno, eh, muy brevemente, digamos, el curso, digamos, está conformado por un equipo que aquí se está mostrando. Sonia Nancy Pereira, Emilio Cebeso, Jorge Giuliani, Ernesto Elorza, y el profesor responsable es el profesor Julio Gambina. Y nos acompañan como profesores externos, quienes allí abajo está indicado, y que cada uno con sus temas de conferencias, ¿no? Bonilla, Carolina Jiménez de Colombia, Cardelli de Argentina y Smith de Argentina. El comentario que queremos hacer con esta materia es que con el equipo hemos estado analizando, estudiando, y llegamos bueno, a entender que era importante hacer una presentación general destacando los temas centrales, los problemas centrales de lo que es el aspecto de la cultura, educación, innovación tecnológica y comunicación. Y ponerlo en diálogo permanente con los temas de la transición y con los temas de nuestra América. Entonces, este ha sido un poco el esquema y creímos conveniente, estamos convencidos de que la metodología que vamos a utilizar en esta oportunidad para este curso es a través de las conferencias de estos especialistas, que cada uno de ellos irá a dejar una impronta sobre, yo diría, no todos los temas que abarca el título de esta materia, pero sí diría en gran medida, de forma sustanciosa, van a haber aportes que nos va a permitir clarificar algunas cuestiones, dejando para el último encuentro una reflexión colectiva que vamos a hacer todos los profesores integrantes de, bueno, de esta materia, digamos, ¿no? Esto van a ser 7 temas, que después los vamos a ver en detalle en el índice, no tiene sentido en este momento detenernos.
pero van a ser 7 temas que lo vamos a plantear desde el punto de vista con algunos aspectos teóricos, de categorías, y vamos a tratar de ponerlo en diálogo con los cursos anteriores, y en particular con el último curso que tuvimos de colonialidad y subjetividad. Y lo vamos a fundamentar, ¿por qué? En primer lugar, digamos, ¿no? 3 comentarios iniciales respecto a digamos, a este curso. Lo primero que creo que hay que aclarar es cómo nos posicionamos dentro de la especialización y el centro. Esto es importante porque todos deben saber, los participantes, desde dónde hablamos y por qué hablamos desde aquí. Y este posicionamiento tiene que ver con, en primer lugar, desarrollar más el pensamiento crítico, pero poner al pensamiento crítico en una línea de tiempo, no solamente en la coyuntura, sino también poner al pensamiento crítico en la historia y en lo inmediato, ¿no? Y tratar de poner al pensamiento crítico en aspectos abstractos, pero también concretos. ¿Por qué esto? Bueno, porque nosotros tenemos como objetivo en la especialización encontrar especificidad a todos aquellos aspectos que particularmente a nuestra América, América Latina, Latinoamérica y el Caribe, le ha sido, llamémosle así, sustraída a través del proceso de colonización y colonialidad y recolonialización, ¿no? Así como nosotros hablamos de la acumulación originaria y luego hay autores que hablan de la acumulación por posesión, que no es otra cosa que volver a la reacumulación originaria. Nosotros tenemos que pensar en clave de recolonización permanente. Es decir, en estos temas, cultura, educación, innovación tecnológica, en general tenemos como una mirada de que ya fuimos colonizados. Y la colonización la asimilamos con lo que eran en aquellas épocas las luchas por la independencia. Pero también la colonización es la violencia que ejerce de manera permanente el bloqueo que hace el imperio a todos los países de nuestra América. Cuando decimos el bloqueo, hay bloqueos explícitos e implícitos. Explícito es el de Cuba, es el de Venezuela. Implícito es el no acceso a los mercados o el acceso a aquellos mercados que le son convenientes a un grupo de países. Entonces, estos temas no son desde el punto de vista estrictamente económico o político, como se lo suele ponderar o decir, sino muy por el contrario. Además de esos aspectos, la cuestión educativa, cultural, la innovación tecnológica, cómo comunicamos estos problemas, tienen una inserción extraordinaria. Y nuestra formación es estudiar estos temas, pero como compartimentos estancos. Entonces el esfuerzo, el diálogo que tenemos que producir en la especialización es cómo ponerlo en conexión a 4 categorías tan importantes que tienen, digamos, forman parte de una unidad, que es el subdesarrollo, la dependencia y la necesidad de superar estas instancias, ¿no? Entonces, por eso también, como comentario inicial, decimos las categorías de transición. ¿Por qué insistimos tanto? Porque entendemos que hay que transitar el capitalismo. Es decir, hay argumentos que hemos expuesto, que por supuesto no necesariamente tienen que estar compartidos por todos, pero nosotros hemos dado nuestros argumentos del por qué es necesario salir del capitalismo. Pero a la vez que estudiamos esto, observamos
que el capitalismo se reproduce permanentemente. Permanentemente nos recolonizan, ¿no? Entonces, bueno, estos comentarios iniciales es como para decir cuál es el sentido y por dónde queremos transcurrir, bueno, en este curso. Otros interrogantes así iniciales. Yo creo que nos parece que es importante cómo observar este fenómeno y aceptarlo, entenderlo, discutirlo del compartimento estanco de estas 4 categorías, las volvemos a repetir: cultura, educación, innovación tecnológica y comunicación, y que forman el mismo núcleo. Lo que nosotros queremos comprender es cuáles son los nexos, cuál es la fisiología que tiene, pero no solamente desde el punto de vista teórico, conceptual, de acuerdo a cómo pedagogos, etcétera, politicólogos, lo han planteado, sino retrotrayéndolo a lo que ha sido la historia y llevándolo a los casos concretos. Hoy se habla mucho, porque también tiene que ver con la coyuntura, de la categoría democracia, ¿no? Y la categoría democracia, como la categoría de desarrollo, ha sido colonizada y recolonizada. Dentro de estas 2 categorías hay de todo, pero lo que nosotros necesitamos es en lo concreto, en lo histórico, cómo se plasma cada una de estas categorías. Bueno, nosotros, referido a estos 4 temas, queremos bucear, queremos ir por ahí. También queremos insistir en este entrecruzamiento que hay. Nosotros tenemos la intuición que hay un vínculo, que hay un entrecruzamiento entre los problemas de la cultura, educación e innovación tecnológica, la comunicación y la dependencia, por ejemplo, y el subdesarrollo. Pero muchas veces nos falta argumentos. ¿Cómo son esos nexos? ¿Cómo son esos nudos? Y en particular en nuestra América, ¿cómo se plasman? Porque tenemos que recordar que nosotros estamos en una especialización en estudios socioeconómicos latinoamericanos. Y nuestra especialización está enmarcada dentro del pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico no puede ser una categoría vacía como se ha transformado la categoría desarrollo o la categoría democracia. Nosotros, con estos cursos, con la primer corte, con la segunda corte, y dentro de la segunda corte, con cada uno de los cursos, con los compañeros, con los colegas que nos van acompañando como docente o profesoras o profesores invitados, estamos permanentemente revitalizando nuestros conceptos. Entonces, esta cuestión del entrecruzamiento, creo que hay que animarse, porque muchas veces se piensa que se pierde especificidad o se pierde, digamos, cientificismo. Cuando a una de estas categorías, la innovación tecnológica, lo asociamos con cuestiones culturales, muchas veces desde el punto de vista clásico, formal, suele ser vista como que eso ya no es ciencia. Y nosotros tenemos argumentos que es ciencia y es mucho más que eso, ¿no? Entonces, la disputa que hay por estas categorías, nosotros entendemos que es extraordinaria porque la disputa, la pelea, está dado, yo diría, como entre 2 grandes, son sectores, pero ¿quiénes disputan estas categorías? Y la disputa, quien tiene la hegemonía. Quien tiene la hegemonía es quien tiene el poder. Y tiene el poder disputando, desarrollando, consolidando, mejorando, ayornando cada una de estas categorías. El desarrollo tecnológico en función de la educación para, ¿no?, la cultura
para que finalmente sea aceptada y comunicando permanentemente de que no hay otro mundo posible, más allá de lo que nosotros veamos a nuestro alrededor. Pero paralelamente también está en disputa en quienes consideran, luchan por emanciparse de este problema. Traigo a colación acá porque los otros días tiene que ver con la coyuntura, pero digo el esfuerzo que hay que hacer. Días pasados, cuando estaba el debate de los vicepresidentes, en el momento que iba a hablar uno de los candidatos, bueno, en el Facebook y demás, aparece, no sé si era en ese momento, un colega nuestro, un docente de nuestra facultad, que cuando está hablando el vice de la izquierda, digamos, ¿no? Con lo cual no le estoy haciendo propaganda, pone muy inquietante, en algún lugar funcionó el comunismo. Y yo la verdad que cuando lo leí después, me impactó, porque dije, está bien la pregunta, pero después cuando uno reflexiona y dice, bueno, si yo hago esa aseveración, ¿cómo y en qué lugar ha funcionado el capitalismo? ¿Qué es que funcione tal o cual sistema? Y también iba un poco más atrás, ¿no? Yo pensaba, me ubicaba próximo a la sociedad feudal, cuando, bueno, los comerciantes estaba cambiando el mundo y querían otra cosa, lo que después la burguesía, el proletariado, pensaban otro mundo, que finalmente otro mundo fue el capitalismo. Le podrían haber hecho la misma pregunta. ¿Se ha visto cómo funciona ese nuevo sistema, llamémosle capitalismo? Con esto, ¿qué quiero decir? ¿Y por qué traigo a cuenta esta pregunta que hace? Porque creo que hay una subjetividad de lo inmediato y son, digamos, preguntas importantes que se hacen porque son preguntas que tienen ocurrencia. Y entonces el tema que nosotros tenemos que resolver, entre otros, es conocer cómo se conforma la subjetividad, para entender que hay más allá del fenómeno o más allá de esa letra. ¿Alguna vez funcionó el comunismo, por ejemplo? Bueno, son las complejidades a las cuales nosotros, bueno, la queremos trabajar. Seguimos con algunos otros interrogantes, ¿no? Y los interrogantes simplemente los dejo mencionados, ¿no? La necesidad de interrelacionar estas categorías. Insistimos, nuestra formación actual, anterior, etcétera, es una formación en la cual no hay interdisciplina. Es una formación de compartimentos estancos. Lo hemos dicho, está la economía, está la política, está el medio ambiente, etcétera. Pero no hay nada que no se vincula. Y carecemos de elementos para interrelacionar, porque en general nosotros nos quedamos en nuestro tecnicismo. Cada uno de los que estamos aquí presentes tenemos una determinada formación que nos ha brindado los distintos espacios. Y nosotros nos quedamos con esa formación y le dedicamos poco tiempo a conocer las otras disciplinas. Y bueno, decir que la dominación, digamos, en los procesos de transición respecto de estas cuatro categorías es extraordinaria. O sea, no solamente la dominación es una cuestión militar y de poder económico. Y eso yo creo que es parte de nuestro curso. Como así también hay que entender que las prácticas del imperialismo están insertas en esto. Digo, más allá de los posicionamientos personales, ¿cómo puede ser que en los ámbitos académicos, en los ámbitos científicos,
la práctica permanente del imperialismo sea algo, entre comillas, intrascendente. No es estudiado. En muchos casos, con toda la razón del mundo, porque son parte del imperialismo. Pero hay una subjetividad conformada en donde los males que nosotros tenemos, los problemas, pobreza, exclusión, etcétera, 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 no lo vinculamos, por ejemplo, con los elementos intrínsecos del imperialismo, ¿no? Entonces, aquí yo creo que también son interrogantes iniciales. Dicho esto, lo que nosotros queremos decir en este curso es que en los tres primeros cursos, los debates contemporáneos, territorio y tecnología, economía mundial, transitamos categorías, transitamos, digamos, un núcleo central de lo que es el problema económico, político, geopolítico. Y después comenzamos a transitar una etapa de lo que denominamos la economía política en la transición. Es decir, bueno, ¿qué aspectos tener en cuenta? ¿Por qué cuestionar al capitalismo? ¿Qué alternativas hay? Y dentro de ese curso se destacaron varios, yo diría, como constantes, limitaciones. Y esas limitaciones para la emancipación fueron ya planteadas en el curso con Ramón, con Hugo y con Eliana, ¿no? Colonialidad y subjetividad. Y nosotros acá en este curso lo que queremos es reforzar este tipo de cosas. Por eso, digamos, lo que nosotros nos proponemos es pensar estas categorías como que son inherentes y fundamentales para el desarrollo capitalista. Y tenemos que convencernos que el desarrollo capitalista pone todos sus recursos para que estas 4 categorías consoliden el objetivo que tienen. Y lo tenemos que aprender, como hemos dicho en otros cursos. ¿Para qué? Bueno, para saber cómo funciona y qué cosas hay que cambiar. Y hay que conocerlo, ¿no? Cómo se conforma, cómo se desarrolla ese pensamiento crítico para poder comprenderlo, ¿no? Y también advertir, y yo creo que también es un llamado a la reflexión de todos los que estamos acá, porque lo que nosotros pretendemos con este curso, que ya lo irá a decir Julio después, que al final del curso nosotros queremos sacar una conclusión colectiva en algunos aspectos. Pero hay una cuestión que yo creo que se subestima, se minimiza, y además es así porque nos han enseñado a estudiar de esa manera, ¿no? Carlos Matus, que es bueno, un economista, un chileno, refiere que el sistema social general, lo que estamos hablando, es de una naturaleza, ahí dice, digamos, es de una complejidad tan grande que muchas veces se lo aprecia tan difícil para saber cómo funciona, como poder conocer cómo es el funcionamiento del universo o del átomo. Entonces, traigo este señalamiento de Matus, porque cuando nosotros nos enfrentamos con esta complejidad, yo digo, no, pero esto es para los técnicos, no, esto tiene que opinar un físico, o esto tiene que opinar un economista. Y no pensamos que nosotros nos tenemos que acercar a esas disciplinas para poder comprender este tipo de fenómenos. Bien, ahora vamos a entrar en un segundo punto, digamos, ¿no? La idea acá, algo hemos mencionado en algún otro curso, pero nos vamos a detener un poquitito más ahora. El ejercicio que nosotros queremos hacer es cómo la reproducción del capital tiene un nexo, un entrecruzamiento directo, permanente, con estas 4 categorías que nosotros utilizamos, con estas que estamos trabajando. Y he destacado acá
pero meramente como para imaginar el contenido, que nosotros en clase lo hemos expuesto en alguna oportunidad, ¿no? ¿Qué hay dentro de la economía política, de la política económica, de la economía mundial? Cuando nosotros hablamos de la economía política, hablamos de personas, hablamos de conflictos, hablamos de intereses, hablamos de relaciones, ¿no? Sociales, productivas, hablamos de supervivencia, ¿no? Y tomé acá también una parte de Marx, porque fíjense en qué interesante, ¿no? Marx, bueno, ahí está indicado en tomo 1, al referirse, vendría a ser al desarrollo tecnológico, ¿no? Imagínense ustedes en aquel momento está escribiendo sobre el tema de la maquinaria y la gran industria. Y entonces ahí pone 4 o 5 categorías, ¿no? Que nos llevan directamente al título de la materia, ¿no? La tecnología devela la relación activa con la naturaleza, el proceso directo de producción de vida, igualmente de sus relaciones sociales y de las concepciones mentales que derivan de ellas. Las concepciones mentales del mundo tienen que ver con lo cultural, con el contexto. Acá me interesó esto, y lo vamos a ver por qué, ya que aquí Marx, al mencionar de qué manera el desarrollo tecnológico impacta, se desenvuelve en una sociedad, nos está diciendo todo lo que envuelve. O sea, el desarrollo tecnológico no es una cuestión técnica, el desarrollo tecnológico tiene que estar con todo lo que es el mundo, está directamente vinculado. Posteriormente, y explícitamente lo traigo acá, Harvey, y nosotros lo mencionamos en su momento, trabaja las esferas. Y él, en su texto, que bueno, en realidad honestidad intelectual, explícitamente dice que las esferas por las cuales se reproduce el capital, salvo lo que yo acá he puesto con un puntito, dispositivos institucionales y administrativos, que es lo que agrega Harvey. Las otras esferas, que él le pone el nombre de esfera, refiere a lo que había explicitado en su momento Marx, allá en 1850, diciendo cómo la industria, la tecnología, se nutre en el desarrollo de la sociedad, ¿no? Y ahí aparece, ¿no?, estas 7 esferas por donde el capital circula, se reproduce. Y cuando uno analiza esto, nosotros acá en este momento no lo vamos a hacer en detalle, pero el ejercicio que yo creo que tenemos que hacer es, por ejemplo, cada uno de los que están acá participando en la especialización, y nosotros como docentes, como inquietud en nuestras investigaciones, en nuestra lectura, tendríamos que hacer un ejercicio y decir, bueno, a ver, estas categorías, cultura, educación, innovación tecnológica, comunicación, ¿cómo van transitando en estas esferas? ¿Cómo se reproducen? ¿Cómo se requieren? ¿Cómo se vinculan? ¿No? Y entonces nosotros ahí podemos observar la importancia de la interrelación. Claro que si yo al problema, o nosotros al problema, lo pensamos de manera separada, no vamos a encontrar conexión, pero naturalmente que la imposición de una determinada tecnología dentro de todas las revoluciones, tercera, cuarta que estamos viviendo, quinta,
implican relaciones sociales específicas, mutaciones de relaciones sociales de periodos anteriores, mecanismos de trabajo, profesiones, vínculo con la naturaleza, cómo se reproduce la vida, ¿no? Y todo esto va acompañado de esa concepción mental que tenemos del mundo. Y la concepción mental que tenemos del mundo, si pensemos en nosotros, ¿cuál es la concepción del mundo que tenemos? O el mundo al cual queremos cambiar. No podemos omitir problemas vinculados a la cultura. No podemos omitir temas de la formación, del desarrollo tecnológico. No podemos omitir el impacto, la incidencia que tiene la cuestión comunicacional. Cómo las industrias culturales han estado en función y desarrollado no solamente desde el punto de vista de la rentabilidad en extraordinarias empresas transnacionales, sino que también desde el punto de vista de poder generar esa subjetividad, consolidar una cultura que acompañe los desafíos que se propone la reproducción del sistema capitalista. Entonces, acá entendemos que es bueno trabajar estas categorías y asociándolo al problema que cada uno de nosotros tenemos en función de nuestras investigaciones, ¿no? Dicho esto, vamos a referirnos en 2 o 3 placas más a la categoría de subjetividad. La categoría de subjetividad, que podemos tener todos una mirada, bueno, un aprendizaje, ¿no? Una concepción. Me parece que es importante que pensemos la subjetividad directamente vinculada a estas 4 categorías. Y ya vamos a ver qué será esa subjetividad, ¿no? Y los nexos que hay en los procesos de colonización y colonialismo. ¿Cómo es el colonialismo? ¿Qué quiere decir? Cuando yo digo es una persona, tiene una mirada eurocentrista o una formación eurocentrista. ¿Qué hay de eso? Porque tampoco pueden ser puros títulos que suenen bien porque están de moda, ¿no? Entonces, esta subjetividad colectiva es muy importante entenderla porque tiene un impacto directo en la economía política. Dicho de otra manera, según cuál sea la subjetividad colectiva que predomine, tal o cual política económica puede ser más viable que otra, puede ser más amigable que otra. La subjetividad colectiva tiene que ver con lo que la comunidad, la sociedad en general, bueno, tiene como presente, como válido, ¿no? Y aquí ponemos el acento en esto, porque la subjetividad y las disputas de hegemonía muchas veces se nos plantean como que no es una cuestión ideológica, ¿no? O sea, Estados Unidos, por ejemplo, cuando plantea la guerra preventiva, tiene que ver, y con sus fundamentos que dan, etcétera, etcétera, con el terrorismo mundial, que no es una cuestión ideológica, es para defender la democracia y defender la paz del mundo. Yo acá dejo un enlace que es interesante. Hay un programa en Cuba que es semanal, que se llama Cuadrando la Caja, donde 2 personas discuten, ponen en tensión, un economista y un biólogo, sobre el tema de la economía y la ideología, que me parece que es sustancial vincular que la ideología no está ausente en la conformación de estas 4 categorías. Nosotros fue el año pasado, comenzamos en el centro una serie de ciclos.
Uno de los ciclos que nos pareció, bueno, todos, pero nosotros teníamos como grupo de trabajo, como colectivo, una gran vacancia, que era el tema de la subjetividad, de lo que venimos hablando, ¿no? En las placas anteriores. E invitamos en ese ciclo a 3 especialistas en momentos distintos, por supuesto, para, bueno, tener diálogo, un aprendizaje. Bueno, acá yo he sacado, para que hagamos una reflexión, de uno de ellos, de Alfredo Grande. Ahí abajo está, en un boletín de transiciones, está la transcripción de su conferencia, pero también está el enlace para verlo en el video, digamos, ¿no? Y él hace, digamos, 3 momentos plantea respecto de la subjetividad, que son los que están en la placa. No hace falta que los lea, pero ¿cuál es el ejercicio que yo invito a que hagamos? Por ejemplo, la subjetividad cristalizada, tal cual como, bueno, se desarrolla, se piensa, tiene que ver con la consolidación de un pensamiento único. Y si se quiere modificar ese pensamiento único, nosotros desde la especialización, de manera pequeña, humilde, tratamos de combatir, a ver, salir del pensamiento único. Y nosotros estamos tratando de generar una subjetividad diferente. Y entonces Alfredo Grande plantea la categoría de subjetivación, ¿no? Y la categoría de subjetivación tiene como varias cuestiones, puede ser, ¿no? Pero como aquellos nuevos procesos, el cambiar el horizonte, momentos fundantes o instituyentes. Es decir, hay iniciativas que buscan cambiar lo que está constituido, lo que está materializado, ¿no? Y después, cuando se refiere a la subjetividad, es cuando ya tiene cierto logro de permanencia. ¿A qué viene esto? Bueno, viene a que es bueno que nosotros pensemos cuando estamos haciendo nuestros estudios o cuando estamos en prácticas sociales, frente a qué situación estamos. O sea, el grupo de trabajo que quiere cambiar una determinada realidad. Por ejemplo, acá tenemos participantes que tienen que ver con los feriantes y las feriantes. Bueno, es bueno preguntarnos cuál es la subjetividad que hay ahí. ¿En qué estado estamos? ¿Hay una subjetividad tal cual como está ahí, que son ciertos logros con niveles permanentes? ¿O estamos en una instancia de subjetivación y creemos, porque nos parece bueno, nos parece que es interesante, que ya está aceptado por gran parte de la comunidad, de la sociedad, etcétera? Entonces, estas 3 categorías creo que nos ayudan, nos tienen que ayudar, pensando en lo que veíamos recién sobre las esferas de cómo se reproduce el capital. ¿De qué manera el proceso de emancipación o consolidación se da? Pensémoslo a la inversa. Quien tiene el poder hegemónico, permanentemente busca que la subjetividad cristalizada se renueve, mejore, se reproduzca. Y esto tiene que ver con confrontación, tiene que ver con toda una inteligencia. Puse el ejemplo de feriantes, que podrían ser otros, de lo que cada uno de ustedes y nosotros estamos trabajando. 3 o 4, digamos así, como reflexiones a partir de la categoría de subjetividad que nosotros estamos hablando. Nos parece interesante, yo aquí he puesto el enlace, que en su momento nosotros acá en el centro, en conjunto con otros espacios, desarrollamos un ciclo de capitalismo y pueblos originarios,
que fue un ciclo fines del año pasado muy extenso, fueron 5 encuentros y muy heterogéneo, donde participaron, bueno, diferentes grupos de trabajo, ¿no? Y allí hubieron 2 exposiciones que me parece que son interesantes destacar, que está ahí en el enlace. Que una de ellas es la exposición que hizo Gabriela Roffinelli y la otra, Ramón Sanferramola, ¿no? La relevancia del pensamiento de Marx en América Latina y lo de colonial y postcolonial. Bueno, esta es una cuestión vital porque tiene que ver de la dirección que toma, de cómo estas 4 categorías, una cosa es cultura, educación, innovación tecnológica y comunicación, pensarla en términos de cambio sin cuestionar el capitalismo, o pensando que dentro del capitalismo es posible, por ejemplo, o pensando en la naturaleza de una manera u otra, ¿no? Entonces, digo, es importante recurrir, entendemos, a aquellos debates que nos ponen en tensión nuestras propias aseveraciones que tenemos, ¿no? Lo otro, vinculado a la subjetividad y vinculado a esta categoría, es que, digamos, hay una fortaleza, lo vamos a volver a repetir, del pensamiento hegemónico que es extraordinaria. Cuando digo que es extraordinaria, estoy diciendo de que es extraordinario porque la crisis civilizatoria, que la podemos resumir arbitrariamente en 4 temas: agua, energía, clima y el tema de la alimentación. Hay mayorías abundantes que consideran que se puede resolver dentro del capitalismo, más allá de que no hay argumentos en muchos casos que acompañen con estas aseveraciones. Entonces, quienes pensamos distinto, por ejemplo, esto no nos tiene que enojar, entre comillas, o no nos tiene a decir, a pensar que el otro está equivocado, sino lo que tenemos que indagar, y por eso es vital comprender el entrecruzamiento entre cultura, educación, innovación tecnológica y comunicación. ¿Qué es lo que pasa en esas relaciones sociales? ¿Por qué se constituye esa subjetivación que cuando está cerca de la crisis, está viviendo la crisis civilizatoria, entiende que se resuelve con lo mismo que está haciendo cotidianamente? Este es un problema que la universidad no lo resuelve. Yo siempre pienso que la universidad cíclicamente arma un menú a la carta. ¿Qué quiero decir con esto? Que según los actores del momento y según, bueno, las fuerzas políticas del momento y los intereses del momento, las autoridades universitarias, estoy hablando en general, estoy hablando en el CIN, en el Consejo de Rectores en general, con, por supuesto, las particularidades que hablan. Arman un menú a la carta en cuanto a qué posgrados, qué investigaciones, qué carreras, porque es en función de lo que demanda un sector, es en función de lo que se leyó y está de moda, pero no hay de parte de el poder universitario, que el poder universitario es Consejo Superior, son los consejos académicos, los consejos departamentales, una visión al respecto. Tiene su motivo por qué no lo hay. Pero digo, este es un problemón que no es un problema ajeno a nosotros. Nosotros lo tenemos que tomar como parte nuestra. La otra reflexión es comprender, hacer el esfuerzo, y quienes no tenemos los conocimientos científicos, disciplinares, por nuestras formaciones, etcétera, comprender cómo son las formaciones sociales, cómo las formaciones sociales van mutando. En definitiva, es comprender cómo funciona la sociedad. Nosotros a esto es algo como que ya está definido por Popper, por ejemplo, cómo funcionan las cosas, y a partir de ahí no hay nada más que agregar. Y entonces yo creo que esto pone en tensión a los sujetos políticos,
al momento del cambio o al momento de que uno enfrenta al poder hegemónico, bueno, no entiende de los instrumentos con los cuales participa. Dejamos acá con una o dos reflexiones, ¿no? E interrogantes, ¿no? Que estos yo creo que son cuestiones que internamente venimos hablando en la especialización, ¿no? Una de las cuestiones que yo creo que es central y que lo hemos estado mencionando es comprender las partes del todo. Nosotros en general nos llega el todo. El todo es a lo mejor un noticiero, el todo es tal autor que está de moda, el todo es que no hay otra posibilidad de que, y no entendemos la parte. Entonces, para entender, digamos, el todo, creo que hay que saber cómo están conformados, cuáles son las partes que están allí dando vuelta. Bien, pasamos a un cuarto punto, y esto tiene que ver con lo siguiente. Miren, hasta acá lo que hemos hecho, y esta es la lógica, por supuesto ustedes van a contar con toda la información, ya después les vamos a indicar las lecturas, etc. Pero lo que nosotros hemos hecho hasta ahora es como hacer un planteo, yo diría, de categorías, un planteo, si se quiere, en algunos casos, abstracto, ¿no? Hemos planteado algunas situaciones y no le hemos dado cierta especificidad. Lo que nosotros vamos a hacer ahora, en el punto 4 hasta el punto 6, es buscar esa especificidad, pero buscarla en el sentido de no como respuesta, sino de ir a lo concreto, poner situaciones, experiencias, y poner un poco en diálogo lo que estamos diciendo, y ponernos nosotros en tensión, en diálogo, con lo que venimos trabajando, ¿no? Miren, acá hay un trabajo, y por supuesto está ahí, nosotros no lo vamos a desarrollar. Este es un trabajo que lo hicimos en su momento con Julio, que es pensar y discutir la transición del capitalismo al socialismo. Entonces ahí es un trabajo, yo diría que genérico en algún aspecto, porque plantea en un recorrido de los últimos 60 años, y también por momentos va más atrás, las experiencias, los problemas, las limitaciones. Es una reflexión colectiva que se hizo argumental, no apologética. O sea, no concluye el trabajo diciendo vamos todo al socialismo, lo estoy exagerando, sino que es una discusión donde ahí se ponen en tensión cuáles son los problemas, ¿no? Y yo he destacado solamente de ese trabajo 4 temas, que esos 4 temas tienen que ver de manera directa de cómo impacta y cómo atraviesa la cultura, el desarrollo tecnológico, la educación y la comunicación para lograr los cambios. Porque, y acá vamos a hacer como un pequeño paréntesis, la especialización se construye para entender cómo funciona nuestra América y para contribuir, sumarnos al pensamiento crítico latinoamericano para poder entender de qué manera hay que y se puede construir otro modo de vida, no el sistema capitalista. Bueno, en distintas escalas, con distintos posicionamientos, en el marco de diversidad, si se quiere, de pensamiento. Pero en realidad el posicionamiento es pensar un espacio, un estudio donde América Latina y el Caribe son parte de lo que nos quieren hacer creer como un apéndice de los países centrales. Y muy por el contrario, son parte de los insumos vitales que tiene el desarrollo capitalista mundial. Entonces, la idea de esto es pensar que
cuando nosotros estamos trabajando cambios, cada uno de los que están acá, hay temas de salud, hay temas que tienen que ver con la educación. Todos esos temas están pensados, de acuerdo a lo que uno ha ido leyendo, en el cambio, en búsqueda en una escala micro, algunos, en otro en una escala macro, pero están pensando otro modo, ¿no? Y entonces yo acá simplemente vamos a ver los títulos, no vamos a ir al detalle. Pero una de las cuestiones vitales que en ese trabajo se observaba era la importancia de lograr la autosuficiencia alimentaria y energética como un gran objetivo y hacerlo en un marco, digamos, acotado fuera de la mercantilización. Bueno, nosotros se desarrolla cuáles son las limitaciones y estas limitaciones pasan por las categorías que nosotros estamos mencionando, ¿no? En primer lugar, digo así como para ir a lo obvio, no todos consideran que la autosuficiencia alimentaria es vital para América Latina. No lo ven, no se ve. Se considera que la autosuficiencia se resuelve en el gran supermercado. Si hoy son los chinos, serán los chinos. Y si es Alemania o es Estados Unidos, es decir, la visión que tenemos desde el punto de vista de la visión del mundo, desde el punto de vista ideológico, suele ser neutro esta categoría. Lo mismo que decir la autosuficiencia energética, si se puede comprar. Claro, uno es el razonamiento de David Ricardo de hace unos años atrás, ¿cierto? De poder adquirir en aquellos lugares a quien lo hace más eficiente o le cueste menos. Bueno, esto hay que comprenderlo. Otra cuestión también que de la experiencia, porque se refiere a América Latina, estamos hablando, digo, para ponerle cuerpo y nombre, países como Cuba, Ecuador, Bolivia en su momento, Venezuela, y también nos referíamos a momentos de la Unión Soviética, a Nicaragua, etcétera, ¿no? Cuando se hacía ese recorrido. La construcción de sociedades, digamos, donde la categoría productividad no sea una categoría que tenga que llevar en exclusividad a la rentabilidad y que tiene que ir de la mano de la exclusión social. Bueno, esta es una discusión que no se resuelve técnicamente, sino que esto hay que resolverlo desde el punto de vista de cómo generar una concepción, una visión del mundo, cómo comunicarlo que tiene que ser diferente y lo difícil que es construir lo nuevo sobre lo viejo y con todas las contradicciones e intereses que tienen, porque también hay que decirlo, y por eso es importante y nosotros recalcamos, de la fortaleza del capitalismo. Porque cuando de una región se plantea construir una sociedad con estas características o lograr la autosuficiencia en el sentido que hemos dicho, automáticamente aparecen los intereses que dicen no, esto atenta contra la hegemonía vigente. Entonces, digamos, son conflictos que se tienen que resolver y están planteados en el campo político, geopolítico, económico, etc. Otro tanto, bueno, de manera más específica, ¿no? O sea, en cada uno de los casos que nosotros estudiamos, el sistema educativo, cultural, de ciencia y técnica, tiene como un gran desafío. Y en general, para adelantarnos, es una gran limitante de estos procesos. Y hay que decirlo, porque hay que reconocer las limitaciones y nosotros como intelectuales, como formadores, como participantes de un espacio así, tenemos que ver cómo se superan esas limitaciones. Como así también la categoría esta de desacoplarse, ¿no? O sea, ¿qué necesidad hay de desacoplarse de un mundo si este mundo da una vida material que anteriormente no hemos tenido? Por ejemplo, más allá de cómo sea la inclusión o no de las personas, ¿no? Bueno, entonces,
digamos, en ese trabajo, al que le interese, hay una reflexión un poco más profunda que se refiere a estos procesos, a los alcances y limitaciones. Bueno, acá como la reflexión final es que estos procesos uno los tiene que mirar desde el origen, ¿no? Y acá unimos con las palabras y con lo que estuvimos trabajando con Ramón y con Hugo y con Eliana, ¿no? El tema del colonialismo, 1492, Haití, que también tuvimos aquí con Camille Charmen y también con Henry Boyd-Rolin, que bueno, está atado con la historia de lucha que tiene por la emancipación y que naturalmente las categorías de colonización y colonialidad van de la mano directamente de estas 4 categorías. Bueno, ahora el ejercicio que vamos a hacer es el siguiente. Nosotros acá lo que queremos hacer es lo que se hace, es una reflexión respecto de estas 4 categorías, poniendo como ejemplo a 2 países que están elegidos con toda la intencionalidad de poder ejemplificar lo que queremos hacer, pero no de manera apologética. Tomamos el caso de Ecuador, el periodo 2007 y 2017, que es el periodo que es presidente Correa. Y es un periodo que tiene, bueno, una serie de características, ¿no? Que en particular hace mucho hincapié en el discurso, en la planificación, etcétera, en temas vinculados al desarrollo científico-tecnológico, etcétera, etcétera. Y es un país que propone como alternativa hacer todos los cambios dentro del capitalismo. Entonces ahí nos parecía a nosotros que había elementos importantes. Además, se siguieron estudiando estos países, se hicieron una serie de entrevistas y demás, y hay elementos que son importantes para compartir. Y también tomamos Cuba porque es el otro ejemplo que busca dar respuesta y trabaja de manera muy específica estas 4 categorías, pero desde una concepción diferente, desde su origen revolucionaria, desde un posicionamiento ideológico en el socialismo, etcétera, etcétera. Ese es el sentido de poner en tensión 2 experiencias que buscan grados de autonomía, porque convengamos que Cuba busca grado de autonomía y no lo puede lograr por múltiples motivos, ¿no? Entonces, en esto, lo que nosotros hemos puesto y ponemos, digamos, así a consideración de ustedes para que si les interese lo vean, siempre nosotros pensamos que hay algunos aspectos siempre en estos procesos que son fundacionales y hacen a la acción política. Entonces, si nosotros pensamos en Cuba, ¿no? Hay aspectos fundacionales que tienen que ver con el posicionamiento de la revolución y de Fidel Castro desde el primer momento. Ahí se señala un discurso en los años 60 en la Academia de Ciencias, donde él plantea qué es lo que debe ser, digamos, el pensamiento crítico, en definitiva, ¿no? Y después todo esto está como materializado a través de lo que se conoce, también está acá indicado, la Declaración de La Habana 1 y 2, años 1960 y 1962, que es el posicionamiento político frente al mundo y frente a su territorio y a su pueblo. ¿Por qué ponemos el acento en esto? Porque decimos y estamos convencidos de que la cultura, la educación, la innovación tecnológica y la comunicación no son compartimentos estancos
y no son cuestiones híbridas. Tienen que ver con los posicionamientos de cada uno de los que buscan el cambio. Entonces, este sería como una primera aclaración. En el caso de Ecuador, mencionamos, podrían ser otros, digo, para aquellas personas que les interese el tema, hay muchos más documentos, pero también, desde el punto de vista de los aspectos fundacionales, hay como dos cuestiones que son a destacar. Por un lado, es la Constitución de la República de Ecuador, que la Constitución de Ecuador es todo un proceso producto de una crisis previo a Rafael Correa, una crisis sumamente compleja y que da origen a algunos señalamientos desde el punto de vista constitucional que irrumpieron lo que es al derecho, ¿no? O sea, darle a la naturaleza como sujeto de derecho es toda una irrupción. Por supuesto, nosotros no lo estudiamos. En nuestra facultad este tipo de cosas no se estudia porque no sirven, ¿no? Lo mismo ocurrió con Bolivia. Pero digamos, en el caso de Ecuador, es una etapa fundante. Cuando uno analiza la Constitución, es la letra, hay distancia siempre entre la letra y lo que se concreta. Hay una serie de concepciones mentales que tienen del mundo los protagonistas de ese momento. Ahí es muy heterogéneo quienes conforman la asamblea, los intereses, pero hay un momento de síntesis donde sale este tipo de documento. Y también está como documento fundante que acompaña todo el periodo de Rafael Correa, es el Plan Nacional del Buen Vivir. O sea, ya en campaña, antes de ser presidente, van armando un borrador que es el Plan del Buen Vivir, que se van renovando cada 2 o 3 años. Yo acá en la cita que pongo, me refiero a uno que está en el año 2013, pero es desde el 2007 hasta el 2017, hoy no existe tal documento ni ese tipo de cuestiones. Pero bueno, ¿qué queremos destacar de esto para pasar a otro tema? Que así como dijimos que en Cuba la definición de La Habana 1 y 2, entre otras cosas, es la lucha, el imperialismo, el socialismo, etcétera, es la definición de la concepción que tienen acerca del buen vivir. Lo voy a leer, digo, por las dudas que haya alguien que no lo pueda. El socialismo del buen vivir cuestiona el patrón de acumulación hegemónico, es decir, la forma neoliberal de producir, crecer y distribuir. Proponemos la transición hacia una sociedad en que la vida sea el bien supremo. Es decir, cuando nosotros hablamos del socialismo del buen vivir, estamos hablando de un proyecto político, institucional, económico, que busca entrecruzar estas 4 categorías, entre otras cosas, cultura, educación, innovación tecnológica y la comunicación que brinda, para salir del neoliberalismo. El nombre que le ponen, el bien supremo, yo podría decir neodesarrollismo, otro podría dar otro nombre, pero digamos, esa es la concepción ideológica del momento. Volvemos a Cuba. La idea de este recorrido es hacer como algunas valoraciones particulares de estas 4 categorías. Cuando decimos valoraciones, es en función de algunos estudios, en función de algunas entrevistas, y me parece que es importante a las personas que le interese ir a algunos de estos documentos, ¿no? En el caso de Cuba, yo diría que se sintetizan muy bien en 2 documentos, ¿no? La economía del conocimiento y el socialismo, preguntas y respuestas, y la osadía de la ciencia. Estos 2 documentos es, digamos, una historia no apologética
de lo que fue la revolución desde el año 0 hasta, estamos hablando del año 2018, que son estos textos. ¿En qué sentido? Que es un registro de cómo estas 4 categorías se fueron construyendo y entrelazando para lograr el objetivo que ellos tenían. Y quien lo escribe, de alguna manera, es uno de los tantos protagonistas cubanos. La persona esta, cuando es la revolución, tenía 10 años. Y él se forma, es un médico, y está en el desarrollo de la biotecnología, etcétera, etcétera. Bueno, en síntesis, lo que plantean en estos documentos es que desde el vamos se pensó que el desarrollo autónomo y el pensamiento crítico tiene que estar presente. Y allí se hace todo un recorrido, desde la alfabetización, universidades, escuelas, y hasta la asignación de recursos para que Cuba pueda tener un desarrollo tecnológico que es el que tiene hoy. En algún momento lo hemos hablado, después se puede ampliar, pero tiene un desarrollo tecnológico en determinadas áreas de la medicina que son significativos. Lo interesante de estos textos es el recorrido. Muestra que no es un salto al vacío, ni tampoco que ha sido un recorrido con perfecciones y no hierros, muy por el contrario, ¿no? Entonces, nos parece interesante porque de esta manera uno puede poner como en contexto esta realidad. Dos cuestiones antes de pasar a Ecuador. La discusión que hace este autor, pero no es este autor, es la concepción que se tiene en Cuba. Es cómo abordar estas, yo diría, 3 categorías, ¿no? La generación de conocimiento, cómo hacer circular ese conocimiento y cómo apropiarse. Entonces acá lo que hay es una explicación de los límites para la generación del conocimiento, de los elementos que tienen que estar presentes para la generación del conocimiento. No solamente es el problema de Cuba, es el problema del mundo. Los límites que imponen los países desarrollados. Es decir, no como una hoja de ruta, pero para el estudioso de la ciencia y de buscar cómo se comunican, por ejemplo, estos fenómenos. Uno no puede desconocer cuál es el proceso de generación del conocimiento. ¿Qué instancias hay? Nosotros en eso hemos hecho bastante hincapié. Lo mismo acerca de cómo hacer circular, cuáles son los límites o no en la circulación de conocimiento. Sin una sola mención, las patentes, ¿son o no son un límite a la circulación del conocimiento? Y tenemos como ejemplo muy cercano lo que fue en su momento con el COVID, el grave problema que teníamos nosotros, ¿no?, frente al tema de las vacunas, por ejemplo, ¿no? Entonces digo, esta cuestión de la circulación del conocimiento es una cuestión vital. Y lo mismo de la apropiación del conocimiento y del valor que genera este conocimiento. Entonces, entiendo que la visión que se introduce en estos textos ayuda a comprender esta complejidad y que nosotros la tenemos que entender porque América Latina y el Caribe está inserto en este contexto y en estas limitaciones. Si no, pensemos nuestros desarrollos tecnológicos, etcétera, cómo están limitadas o no en algunos casos, o qué hacen nuestros espacios institucionales al respecto. Bien, vamos a Ecuador con algunas de las valoraciones. Y me voy a extender un poquito más a Ecuador, porque es como más próximo a nosotros, no geográficamente, sino yo diría hasta por los posicionamientos políticos, ¿no? Mire,
En Ecuador hicimos un estudio y con posterioridad al estudio que se hizo, allá por el año 2016, yo volví a entrevistar a dos personas que en su momento la había entrevistado en el trabajo que estaba investigando. Uno de ellos es Andrés Arauz, que Andrés Arauz en aquel entonces era ministro coordinador del conocimiento y talento humano, una persona muy capaz, una persona joven, que fue candidato a presidente y que perdió, y entiendo que ahora está, creería, como candidato a vicepresidente, ¿no? Bien. Bueno, esta es una persona joven, con mucho, bueno, conocimiento en estos temas. Y también fue entrevistado Pavel Muñoz, un sociólogo, un ministro, viceministro, asesor, muy vinculado al proyecto del buen vivir, digamos, ¿no? Y en la entrevista que le hacemos, que le hago, aparecen, digamos, una reflexión desde el pensamiento crítico de ellos. Acá no están separados, que es lo que dijo uno y otro, lo he puesto. Pero, digamos, aparecen cosas que creo que es importante tener en cuenta cuando pensamos los cambios, cualquiera sea su magnitud, ¿no? Entonces, fíjense, ahí observan, ¿no? Siempre se habla en el plan del buen vivir de una nueva matriz productiva, ¿no? Pero la reflexión que ellos hacen es que la nueva matriz productiva era una concepción que no fue bien explicada. Cuando se dice explicada, a lo mejor estaba en el gabinete, pero la población no entendía o no estaba al tanto de qué se trata esa nueva matriz productiva, ¿no? También que proyectos de cambio significativo necesitan liderazgos. Y no había de liderazgo, más allá a lo mejor del liderazgo de una cabeza, el presidente. Un proyecto de cambio necesita liderazgo en lo técnico, en lo político, en el hacer diario. O sea, no es declarar tal cosa y que se produce, ¿no? Y los sujetos del cambio, ¿no? O sea, eran sujetos de que los valores del buen vivir no era cada uno, por decir de alguna manera, el buen vivir era interpretado a su manera, ¿no? La otra cuestión tiene que ver con llegar a la sociedad del conocimiento. Se puso mucho hincapié. El proyecto, digamos, del socialismo del siglo XXI era en 20, 25 años poder financiarse con el producto del conocimiento y no con los productos primarios de exportación, ¿no? Esto implicaba una modernización, cambios en cada una de estas cuatro categorías. Se crearon 4 universidades extraordinarias en distintos lugares estratégicos y con contenidos diversos, pero que el liderazgo que tuvo que tener cada una de ellas carecía de la dirección necesaria, ¿no? Entonces, había propuestas de cambio en la sociedad del conocimiento, pero no se dialogaba adecuadamente con los sujetos del trabajo, con los actores principales, ¿no? Entonces, esto creo que también es importante entenderlo. 3 o 4 cuestiones más. La presencia de los poderes fácticos, es decir, el posibilismo. Bueno, esta es toda una determinación política, institucional, pero existe. El futuro. En general, la sociedad era lo inmediato. La sociedad de cambio del buen vivir es un proyecto, si uno lee la Constitución o escuchaba en su momento, un proyecto de 50, 60, 70 años. Es como el socialismo en Cuba, es un proyecto de largo plazo. Sin embargo, la creencia que había en los liderazgos existentes es que era una cuestión que en 10 años o en 5 años se podía realizar. Y la cuestión cultural, ¿no? O sea,
No había símbolos que verdaderamente acompañaban a este fenómeno. Y otro tema que a mí siempre me interesa destacar es la desconexión entre el hacer y el resultado. Fíjense, había un programa de becas muy importante que fueron 10.000 becas al exterior que financiaba el gobierno, becas de posgrado, maestrías, doctorados, etc. Pero, ¿cuál era el problema? Todo esto lo estoy diciendo a partir de lo que mencionaban estas dos personas. No había relación directa entre el estudio que hacía esa persona y lo que necesitaba el plan del buen vivir y el lugar donde tenía que desarrollarse. Dicho de otra manera, era decir, está muy bien, tenemos una universidad, tenemos profesionales, tenemos maestría y doctorado en la mejor tampoco las universidades, porque no en todas las universidades uno puede encontrar y desarrollar el pensamiento crítico. Es decir, aquí lo que ellos están manifestando, la discordancia entre la dirección a la cual se quiera llegar y cómo pensaron las cuestiones culturales, cómo pensaron las innovaciones tecnológicas y de qué manera comunicar esto para que sea aceptado. Bueno, esto fue todo un conflicto. Bien. Quiero concluir con esto antes de pasar al otro tema. Estos dos ejemplos que hemos querido dar es ponerlo como bisagra y en tensión dos casos que tienen diferencias. En algunos aspectos pueden ser comparables, en otros no. Pero sí para reflexionar cómo buscar entrelazar y la importancia que tiene estas cuatro categorías en proyectos emancipatorios. En ambos países se hablaba y se habla, en Cuba se sigue hablando de la emancipación, ¿no? Sigue su lucha. Pero digamos, en su momento, la palabra emancipación estaba en ambos. La palabra de, bueno, los cambios también estaba. Ahora, fíjense en qué importante es porque quienes llevan estos cambios, las personas a las cuales yo mencioné, personas de mucha formación, son personas, yo diría, como sujetos políticos, militantes, técnicos, profesionales, que están imbuidos en ideas, en concepciones, en movimientos políticos, pero que al momento de esa implementación hay una serie de elementos, como decíamos, en qué estado de la subjetividad se encontraba la población. A la población lo que le interesaba mayoritariamente en su momento en Ecuador era que económicamente estaba muy bien, o sea, la clase media con Correa había logrado un nivel de ingreso que no había tenido en otro momento. Para ello, para eso era acompañado por mucha parte de la población. Pero para otros sectores, o para la esencia de lo que se decía, el cambio cultural, la innovación tecnológica, etcétera, etcétera, iba por otro lado. Entonces, es un ejemplo macro, pero tiene muchas cosas micro. Yo los invito, si ustedes entran, en el caso de Ecuador, al plan del buen vivir, hay todo un tecnicismo desarrollado, etcétera, etcétera, que es muy importante, igual que los otros documentos. Bueno, estamos un poco justo en la hora, pero quiero hacer 2 o 3 referencias. Acá hay un sexto punto que tiene que ver con la globalización, la transnacionalización económica, los organismos internacionales y la incumbencia en estas 4 categorías. Bueno, yo acá he dejado algunas referencias bibliográficas cortas que me parece que nos van a ayudar a entender este tipo de cosas, ¿no? Lo que nosotros acá queremos plantear es que estas categorías están globalizadas. Así como la economía es global, la cultura, la educación,
la innovación tecnológica, la comunicación está globalizada, ¿no? Entonces de allí es que uno se pregunta, ¿no? ¿Cuál es el grado de autonomía que tiene? Digo esto porque nos parece que es muy importante poner en su lugar este tipo de cosas. Hay trabajos, hay estudios, Bonilla se ha dedicado muy en particularmente, pero hay una reflexión muy importante del UNESCO como un organismo que atenta en verdad contra el desarrollo de nuestra América, ¿no? Aquí hay varios artículos al respecto, pero digo como síntesis, las mesas centrales en la reunión que hubo en el 2022 en la UNESCO sobre la enseñanza superior, en las 5 o 6 mesas centrales no había profesores universitarios, eran referentes empresariales de los grupos económicos tecnológicos más importantes. Entonces, esta es toda una reflexión. Bien, dejo acá muy rápidamente, porque quiero ir a otro tema que tiene que ver con la economía política en la comunicación. Dos autores que reflexionan sobre la importancia, bueno, de esta disciplina y el vínculo con las industrias culturales, el desarrollo tecnológico, etc. Lo paso rápido. Y también, por supuesto, en la cuestión de la comunicación. Acá yo quiero hacer una referencia, ¿no? O sea, acá hemos mencionado 3 o 4 enlaces para, bueno, poner en tensión cómo comunicamos. Cómo comunicamos desde el Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial que se puede financiar transgénico a Ucrania antes del 2014. Fíjense ustedes que qué casualidad, ¿no? Como así también documentales interesantes que hay aquí, que bueno, aquellas, creo que es conveniente dar una mirada a este tipo de cosas. No, acá me estoy yendo, perdón, acá hice algo que no debería hacer. Ahí estamos. Bien. Dos cuestiones más. Y con esto termino. Acá la reflexión que queremos dejar es qué tienen que ver las generaciones en los cambios culturales, educativos, etc. Voy a poner dos ejemplos, el de Cuba y el de Argentina. El sujeto de cambio, ¿cuál es el sujeto de cambio? ¿No? Bueno, el pueblo, la revolución, el movimiento popular, ¿no? En el caso de Cuba, lo pongo como ejemplo de un país que consolida una política. Se la puede sintetizar en estas 5 generaciones. O sea, al cabo de la revolución, están conviviendo los protagonistas de la revolución. Raúl Castro. Están conviviendo los guevaristas, aquellos que participaron en la alfabetización, participaron en el trabajo voluntario. Están también conviviendo la revolución institucionalizada a partir de la Constitución, los coroneles que estuvieron en toda África luchando para la liberación de los pueblos. Después está la generación del periodo especial, 10 años más o menos, con el derrumbe de la Unión Soviética, y el último, Batalla de Ideas. Esto está escrito en el 2014. ¿Por qué traigo esto? Porque este autor que está acá plantea que uno de los desafíos de la revolución es cómo, digamos, con estas 5 generaciones, articular la política de la revolución. Es decir, no en uno, sino en todas. Vamos a Argentina. Nosotros en Argentina hicimos, hará 1 año y medio, un ciclo donde convocamos a 3 referentes para que hablaran respecto de lo que era el sujeto de cambio, ¿no? El sujeto revolucionario. Plantearon muchos temas, solamente aquí quiero destacar
3 o 4 cosas que algunos dirigentes plantearon. En el caso de Arturo Gómez Barroso, que es un dirigente nuestro de la universidad, un biólogo, un doctor en biología, hizo hincapié como algo vital en la tarea de formación, en el desarrollo del pensamiento crítico, ¿no? Por los problemas que estuvimos viendo. Carla Rodríguez, que es una especialista, es una socióloga, habla de la ofensiva del capital, lo que venimos hablando, la importancia de comprender este fenómeno. Y Guillermo Ciesa hizo varias, digamos, precisiones, pero yo diría, me interesó poner acá dos cuestiones. El hecho de conectar las luchas. Nunca hay luchas nuevas, nunca hay momentos de transición nuevos, sino que se conectan. Y lo otro es de qué manera trabajar. Tratar de trabajar siempre con el otro, salvo en aquellas cosas que no se puedan. Bueno, es una reflexión que yo creo que es interesante para tenerlo en cuenta. Concluyo con lo siguiente. Argentina. Me parece que a futuro nosotros tenemos que pensar esta cuestión generacional, pero no desde el punto de vista demográfico. Yo acá lo pongo demográficamente, pero quiero pensarlo en términos de sujetos políticos. En síntesis, miren, del 70 al 23, al año 2022, en la proyección, en la Argentina hay 46 millones de habitantes. De esos 46 millones de habitantes, hay casi un 70% que tienen entre 0 y 44 años. Después hay un 20% que tienen 45 a 64 años. Un 7% casi que están entre 65 y 74. Y finalmente un 5% más de 75. La pregunta que uno puede hacerse, no digo que deba, puede hacerse, es cuando estamos pensando en los cambios y en la construcción de subjetividad. ¿Qué sujetos hay acá? ¿Cuáles son los sujetos? En primer lugar, imaginemos, pongamos un título, no ahora. ¿Cuántas generaciones tendríamos? ¿Qué generaciones podrían haber del 76? ¿Cómo las podríamos individualizar? ¿No? Y también poder especificar qué característica tienen esas generaciones, ¿no? Y poder pensar de qué manera impactan cada uno de estos elementos en las generaciones. ¿Por qué hacemos hincapié en esto? Porque los cambios tienen que ver con los sujetos. Los sujetos tienen que ver con su subjetividad, con sus circunstancias, pero también tienen que ver con sus intereses generacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, concluimos. Los comentarios finales obviamente que quedarán para el 27 de octubre, cuando terminemos la materia. Yo dejo de compartir, estamos exactamente en el horario, pero me parece, Julio, no sé si hay algún otro compañero, han sido muchos los temas. Por ahí sería necesario, si querés, Julio, hacer algún comentario, tomémonos 5 o 10 minutos y hacer alguna referencia. Nada más, gracias. Bueno, muchas gracias, Enrique. Muy completo acá en el chat. Mientras hablabas hace un rato, hace como 40 minutos, Miriam decía genial, excelente y comprometido profesor. Creo que es el espíritu que se recoge rápidamente. Dos o tres cuestiones simplemente para sistematizar. Una, fíjense que didácticamente hemos cambiado la metodología para este módulo porque todas las clases vamos a tener un profesor invitado. Le estamos dando tanta importancia a este módulo 6 que hemos hecho una pequeña corrección sobre la metodología con que veníamos funcionando hasta ahora. Esa es la primera precisión. Vamos a tener compañeras y compañeros invitados de primerísimo nivel sobre la reflexión de este tema.
La segunda cuestión, cuando Enrique mencionó a ese profesor de San Luis que dijo dónde funcionó el comunismo o qué es que funciona el capitalismo, yo quiero hacer dos comentarios generales. Uno primero es que lo que ha habido primero es una vulgarización, no solo del comunismo, sino de Marx en la derivación marxista. El propio Marx en vida dijo que él no aceptaba ser considerado marxista a la luz de los que se asumían marxistas y las cosas que decían. Y el otro comentario a propósito de lo señalado por Marx y el marxismo es que el propio Fidel Castro, varias veces mencionado en la charla de Enrique, hace muy poquito, antes de morir en el 2005, en la universidad y ante los estudiantes señaló que el peor error cometido por ellos, la Revolución Cubana, era creer que alguien sabía qué era el socialismo. Por lo tanto, esta pregunta sobre el tema de si en algún lugar funciona o no funciona, es que en rigor lo que Marx trae, o el pensamiento crítico al que alude Enrique, es eso, es la crítica del capitalismo. Es la crítica del capitalismo y de lo que se dice del capitalismo, y por lo tanto la sociedad a desarrollar es un desafío que tiene planteada la sociedad. Y eso me lleva a la tercera consideración, digo, para pensar problemáticamente todos los temas que nos ha traído Enrique y vinculado a este módulo 6, que es que el capitalismo no es solo economía. Hay una tendencia a asociar capitalismo con economía capitalista, como que la vida cotidiana es algo más que la economía capitalista, que la vida cotidiana es algo más, y en realidad el capitalismo no es solo economía, sino que el capitalismo es cultura, es una forma de relación entre la naturaleza y la sociedad. Creo que alguna vez lo hemos dicho en la especialización, hay que pensar en la categoría propiedad, la categoría propiedad privada. Traten de ubicar en el desarrollo histórico de la humanidad cuánto hace que hay propiedad privada sobre la tierra, por ejemplo. Es un tema sustancial para pensar en términos de subjetividades lo que hoy llamamos América Latina y el Caribe. No había propiedad privada de la tierra antes de los procesos de conquista, de colonización o de acumulación originaria del capital, entiéndase conquista del desierto, para pensarlo en términos de la Argentina. Piensen estos temas de propiedad sobre los bienes comunes en términos de la subjetividad. ¿Qué era el oro para los conquistadores y qué era el oro para los pueblos originarios? En la provincia de Córdoba hay un mural muy interesante donde se refleja la respuesta de los comechingones ante los conquistadores que buscaban y demandaban el metal amarillo, y queriendo explicar desde un otro idioma que era el oro, los indígenas dibujaron el maíz, porque desde España se marcaba la simbología del oro como lo amarillo, y para el indígena eso amarillo que era tan importante, tan valioso, valor valioso, era el maíz, también amarillo. Entonces, como la simbología transita por lugares distintos. Entonces, el capitalismo no es solo orden económico, es el capitalismo es cultura, es forma de relación con la naturaleza, es por lo tanto, si está relacionado con la naturaleza, está mediado por la tecnología. No es lo mismo el trabajo a mano, el trabajo con el hacha, que el trabajo con la computadora o los tiempos de la inteligencia artificial, la robótica. Y la comunicación socializa y retroalimenta el circuito de la cultura,
la educación, la tecnología, la innovación, la comunicación. Por eso, en definitiva, pensar estos debates que queremos traer, pensar qué impactos tienen en los cambios que hay en el mundo hoy y qué tendencias ideológicas se abren camino. Vale sobre todo mucho para muchos interrogantes que está viendo en la Argentina de hoy. ¿Qué imaginarios existen entre los marginados, informalizados? ¿Qué imaginarios socioculturales, políticos? ¿Qué imaginarios de sociedad futura? ¿Qué soluciones imaginan? Digo esto en un tiempo electoral. Ustedes saben que se está estudiando mucho el sentido del voto de las últimas primarias y la incertidumbre que hay sobre lo que va a pasar el 22 de octubre o eventualmente el 12 de noviembre. No es que nosotros queremos analizar la coyuntura del proceso electoral en la Argentina, pero sí aprovechar lo que acontece en Argentina, lo que acontece en Brasil, lo que acontece en muchos territorios del planeta, sobre cuál es la cultura política, social que transita en tiempos de cambio climático, en tiempos de afectación de la naturaleza, en tiempos de emergencias de nuevas subjetividades contra la discriminación, el caso de los feminismos populares y su emergencia en el pensamiento crítico de nuestro tiempo. Y por lo tanto, pensar estas 4 categorías de cultura, educación, innovación tecnológica y comunicación supone pensarlo integralmente en la especialización, con todo lo que venimos incorporando de los 5 módulos anteriores y todo lo que todavía nos falta. Pero bueno, nos hemos pasado unos minutos, la clase está grabada, van a poder revisar la presentación que hizo el profesor Elorza, trabajar las bibliografías que están allí sugeridas y creo que vamos a tener unos aportes de los invitados especiales más que importante para las próximas clases. Así que de mi parte hasta ahí nomás, Enrique, y creo que estaríamos en condiciones de terminar. Perfecto. Bueno, gracias, Julio. En el mail donde le enviamos toda la información, vamos a agregar algún detalle vinculado al programa y demás. Pero bueno, dejamos acá y nos encontramos el próximo viernes, que ya vamos a tener la conferencia de Carolina Jiménez y de Luis Bonilla, ¿no? Así que nos encontramos allí. Hasta el próximo viernes. Chao, hasta la semana que viene.